Desconfío de las personas que se hacen llamar sanadores, prometen soluciones instantáneas. Ya me he cansado de ver que como esto llevan a reacciones terapéuticas muy negativas, recaídas, incluso crisis psicóticas. ¿Por qué? Porque al final del día no respetan el dilema existencial de cada persona. Sirve manipular rápidamente a alguien que se ajuste a lo que realmente creemos que debería ser. Esto no es sanación real, es solo una ilusión de cambio. Se puede dar por un tiempo, pero se trata mayormente de forzar, controlar a la otra persona. Y no se trata también de acompañar ni permitir que cada persona desarrolle su potencial. Este tipo de sanación express, llamado pseudoterapias, o terapias que no tienen una base teórica, sustentada, psicológica, no solo frena el crecimiento del paciente, sino que también estanca al propio terapeuta. De verdad, creemos que vamos a seguir apoyando este enfoque superficial. ¿Por qué digo esto? Porque en mis primeras experiencias de búsqueda tuve una experiencia real, significativa, con una persona que hacía una terapia holística, que desprendió este ser de búsqueda. Y esta persona era muy espiritual, pero no predicaba y no hipnotizaba, no me persuadía. Y que ella sí desprendió una energía vital, un sentir totalmente en mí. Entonces no podemos poner en el mismo saco a mucha gente que se dedica a las terapias alternativas y holísticas. Sin embargo, en la mayoría hay gente que lo hace con la mejor intención, pero sin saber que sus métodos y sus soluciones instantáneas pueden verse afectadas en una terapia negativa, porque no tienen una base teórica, una base científica que puede llevar a acompañar procesos que realmente pueden ser muy difíciles, donde sí tendría que haber una necesidad innecesariamente un proceso terapéutico, un proceso donde haya un acompañamiento y también saber los límites también. Muchas veces estos terapeutas que quizás no han terminado la carrera de psicología podrían trabajar con muchas más herramientas, buscadores, personas con mucho conocimiento. La búsqueda holística en la terapia gestal no es religión, no es una ideología, es más que todo una mirada más experiencial, una mirada que pone al ser como una figura, como una forma de vivir, ¿sí? Como una forma de existir coherentemente, que puede aceptar su sentir, su pensar, vivir en un estado de conciencia que pueda incorporar recursos, potencialidades, o soporte, la forma de mirarnos al mundo como una totalidad. Entonces somos personas que buscamos esta parte que más allá de la teoría, que sí hay una teoría, que sí hay ejercicios, que sí hay un proceso donde se forma el terapeuta gestal, más que todo una teoría es el campo, es la parte fenomenológica, la parte del fenómeno existencial que habita entre el terapeuta y el paciente, o el cliente y el terapeuta. Entonces, es esa relación en la cual nos permitimos ser y podemos acompañar a otras personas y respetar el proceso que lleva. Hay gente que ya con mucha ansiedad, con mucha depresión, y es lo que lleva eso. Yo no le voy a quitar la depresión, yo no pretendo quitar la ansiedad a esta persona, ¿no? La terapia gestal tiene una mirada fenomenológica, una mirada en la cual yo voy co-creando una relación desde la situación en la cual esta persona llega. Puede ser real o puede ser imaginaria, va a depender mucho de la persona en sí. Pero lo que sí hay es que si yo voy a mirar, si voy a estar presente, voy a estar con esta persona, con esta cliente, con este paciente, y voy a ver cómo se muestra, cómo llama a consulta, cómo llega a la consulta virtual o física, su postura, su tono de voz. Yo integro eso. Yo no estoy fuera de esa depresión. Yo no estoy fuera de mi paciente. Yo no estoy arriba del paciente que llega. Sino el campo en la cual el paciente y el tema y la motivación me envuelve y me toma, y en la cual yo percibo esto. Y vamos caminando y vamos acompañando en el proceso de en qué situaciones hay depresión o hay ansiedad. ¿Qué sensaciones ocurren? ¿Qué ocurre aquí ahora? ¿Qué es lo que pasa en la relación? Entonces, vamos observando lo que nos dificulta, las evitaciones, las sensaciones corporales,
Y ahí voy asumiendo y voy habiendo recursos como ejercicios, como formas de poder conectar con este sentir real que está ocurriendo a cada paciente. No tengo nada planeado en una terapia, sino lo que va a surgir es lo que el motivo de consulta aparece y lo que el campo se va desarrollando, ¿sí? Entonces es una terapia que acompaña desde la conciencia y el cuerpo, ¿sí? Había una terapeuta que se llama Margarita Españolo, que decía que la terapia gestal es más cuerpo, menos pensamientos, ¿sí? Más cuerpo, menos pensamientos. Entonces, desde ese punto vamos a respetar el proceso de la otra persona, vamos a respetar su dilema existencial del paciente y permitir acompañar desde lo que hay y no lo que yo debería o lo que debería hacer, porque caigo en un sesgo en el cual yo creo que mi paciente debería ir al gimnasio o debería tomar algo o debería no, ¿se entiende? Entonces eso es presencia. Porque desde ese punto conocí la terapia gestal como tal. Yo lo había leído en la universidad, había leído el enfoque de la psicología gestal, pero no tanto de la terapia, ¿no? Ese punto fue algo que despertó en mí unas ansias de poder buscar y aprender el enfoque y querer más, de querer formarme como terapeuta gestal, y estaba muy motivado, muy contento, muy feliz, ¿no? Y en ese punto de mi vida me escribí y me formé como terapeuta gestal con el profesor Carlos y el doctor Carlos Alba. Proceso de sanación, de despertar, de comprender muchos aspectos de la conciencia, de la personalidad. Muchas cosas que había leído se complementaban con lo que había y lo que estaba aprendiendo en la terapia gestal, en la formación de terapia gestal. La terapia gestal se funda con un matrimonio que se llama el matrimonio de Philip Perls y Laura. Este matrimonio era un matrimonio de dos personas que estaban encontrándose con una teoría, con una forma de hacer una nueva terapia. Ellos salieron de la Segunda Guerra Mundial, se fueron a África para refugiarse en África. En África comenzaron a trabajar y comenzaron a crear un método diferente. Laura Perls, que era su esposa, era psicóloga, pero era psicóloga de la psicología gestal. Tenía los fundamentos muy fuertes en psicología gestal. El esposo, que es Philip Perls, era psicoanalista, lee mucho a Roger, sigue mucho a la corriente humanista del siglo XIX que estaba saliendo, y comienza pues a crear una metodología diferente que todavía no tenía ni un nombre. Junto con su esposa, llevaban cartas. Y en esa época comienza a escribir un libro que se llama el libro de Philip Perls, Hambre, Agresión, que es un libro que busca teorizar un nuevo enfoque que se llama el enfoque donde pues habla sobre los mecanismos de defensas, diferente a lo que era el psicoanálisis, habla sobre el organismo, habla sobre el campo y el entorno, y une mucha teoría gestal al psicoanálisis, pero todavía no había ni un nombre en esa época. Luego se va a Estados Unidos con su esposa, se reúne con Paul Goodman, un filósofo, teólogo estadounidense, y también con Heimer, si no me equivoco, Hefferlein, un psicólogo evolutivo, que comenzaron a reunirse y comenzaron a crear un método diferente. Y es donde llegan a completar ideas, ¿sí? Desde la fenomenología, desde la psicología gestal, desde el psicoanálisis, de la filosofía existencialista, y comenzaron a crear un libro que se llama el libro fundador del PHG. Este libro, fundador del PHG, es un libro que es el libro de la teoría de la gestal, de que reúne raíces teóricas, que reúne la parte viva de lo que es una terapia, y ese es el libro que tengo atrás, ¿sí? Y nos habla del proceso de la interacción del organismo con el entorno, de cómo el ser humano comienza a tener bloqueos y interrupciones, ¿no? Le da más importancia al presente que al pasado y al futuro. Habla sobre el campo fenoménico, el soporte y el contacto, ¿no? Y esto es un tremendo recubrimiento. Entonces, lo que para en esa época llamar el interés de que
psicólogos, profesores, docentes, sociólogos, filósofos, profesores puedan formarse como terapeutas gestales. En esa época era totalmente difícil, no había redes sociales, no existía este tipo de, ¿no? Entonces lo que hacía Fritz Perls era hacer conferencias y charlas, y él comenzó a cambiar sus palabras, no tan intelectuales, de palabras más simples, donde la gente pueda poder conectar. Y es ahí donde Fritz Perls se encargó, más que todo, a hacer charlas y conferencias y llamar a personas para que puedan ser y formarse como terapeutas gestales en su método. Fritz Perls se encargó de viajar mucho, de hacer conferencias, hacía ejercicios en las conferencias para que la gente pueda ver, hacía demostraciones, y muchas demostraciones de sus charlas, de sus talleres están en internet, lo puedes ver en YouTube. Hace también talleres de terapia de sueño existencial, y comienza a hablar sobre lo que es la terapia gestal, pero no desde el libro fundador, no este libro fundador, sí, está arriba, sino de que él cambia algunas palabras, cambia algunos, para que pueda conectar con el público, con su gente. Y mucha gente fue y se interesó mucho. Y es ahí donde nacen las técnicas de silla vacía, las técnicas de la fantasía, algunas técnicas de respiración. Entonces, también el monodrama de Fritz Perls, el psicodrama de Fritz Perls también. Incorpora mucho el arte en la terapia. En esa época era algo desafiante. Ahora se ve mucho, incluso hay mucha psicología cognitiva que toma mucho la terapia, el arte, ¿no? Entonces Fritz Perls en esa época fue uno de los pioneros, y sus demostraciones hacían luces. Era confrontativo, era una persona que conectaba mucho con las personas. Podríamos decir que era un gurú, ¿no? Pues si en esta época sale Fritz Perls, podemos decir que es un gurú, que es un maestro sufi, ¿no? Entonces podríamos llamarle, en esa época fue el que impactó mucho. Sin embargo, Fritz Perls, que llenó mucho de egocentrismo, era un hombre muy fuerte, muy confrontativo, tenía una personalidad muy fuerte, ¿no? Muy directa, ¿no? Muy auténtica. Se divorció de su esposa Laura, se va a California, comienza a tener contacto con personas que eran los budistas, los hippies, ¿no? Entonces comenzaron a hacer talleres de potencial humano. Fritz Perls en sus últimos años llega a una escuela llamada Esalen en California, y ahí es donde comienza a desarrollar sus talleres de grupo, donde mayormente iban gente profesionales, ¿sí? Iban muchas personas que eran psicólogos, terapeutas, ahí para desarrollar, de las cuales uno de sus discípulos fue Claudio Naranjo. Pilar Ramos nos dice qué consiste la silla vacía. La silla vacía es una técnica que es como una monodrama, es un psicodrama, y lo que hace es poder resolver conflictos que tienen las personas. Es una técnica que realmente es muy poderosa, muy buena, en manos de las personas que realmente lo saben utilizar, personas que se han formado, ¿no?, en terapia gestal. Y es una técnica que ayuda mucho a que los pacientes puedan ver algunas personalidades neuróticas de una manera casi, diría que en una sesión los pacientes podrían darse cuenta de algunas, no sé, culpas, exigencias, ¿no? Entonces es muy bueno. Sin embargo, lo que mucha gente no entiende es que no se aplica a personas que tienen trastornos o psicóticos, ¿no? La silla vacía mayormente son para personas que suelen tener conflictos externos, ¿no?, superficiales, por ejemplo, personas que tienen algún bloqueo emocional. Eso es muy bueno, yo lo aplico mucho con mis pacientes. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Y bueno, eso sería un poco todo la técnica, ¿no?, de la silla vacía. Es una técnica aplicada en la gestal. Sino que también está el trabajo de su esposa, Laura Perls, y de Paul Goodman. Ellos, muy aparte de lo que Fritz Perls hizo en la vida, porque Fritz Perls después de su muerte comenzó a ser muy conocido, y la terapia gestal fue muy conocida en Estados Unidos y en Europa, porque sacó muchos discípulos. Claudio Naranjo, por ahí está la Nana Snacker, que fueron dos chilenos que fueron, creo que, los impulsadores en toda Latinoamérica. Pero eso es lo que yo tenía. Sin embargo, no tenía el conocimiento de que habían o no había otro, sino estaba la terapia gestal, que era la terapia gestal fundacional, ¿sí?, que era la de su esposa. Porque decimos así porque Fritz Perls fue el que se alejó
de la teoría, se alejó de eso, o sea, se divorció de su esposa, se divorció también de toda la teoría, de todo el marco teórico que una vez escribió, que está en este libro, con su esposa y con Paul Goodman y con Hefferlein. Entonces, bueno, Hefferlein también se fue de la terapia gestal a ser psicólogo evolutivo, trabajó ahí. Paul Goodman, desconocemos su situación. Paul Goodman fue terapeuta gestal en Cleveland, porque Cleveland es Nueva York. Cleveland se funde en la terapia gestal, que es la terapia gestal relacional, ¿no? De campo, que tiene todos los fundamentos. ¿Y qué cambia de los fundamentos? ¿Qué es lo que a mí me interesó y me llamó la atención? Que retomando el libro fundador, me pongo en el lugar y conozco el trabajo de Laura Peirce, que era una mujer que era totalmente diferente a Philip Peirce. Laura lo que hacía era una terapia más amorosa, más comprensiva. Le importaba más el sentir y el campo relacional. Trabajaba con la experiencia y la fenomenología, ¿sí? Y no con las técnicas que su esposo creó. Y ella decía de que ella no aplicaba ni una técnica, porque no llamaba técnicas, sino los llamaba estilos, ¿sí? Hay muchos estilos en la terapia gestal. Sin embargo, ella lo que aplicaba era su capacidad de presencia tremenda. ¿Sí? Mi paciente siente y lo que yo siento acerca del paciente. Entonces comenzamos a interactuar en este vínculo, ¿sí? Decían de que la terapia de Laura era una terapia amorosa y la terapia de Felipe era una terapia confrontativa, del garrote, ¿sí? Entonces, la terapia gestal, que es la raíz fundamental, que es el PHG, tiene sus autores actualmente como Margarita Españolo, está Carmen Vázquez, una española y tremenda, hay un italiano, Franceschetti, que toman y hacen conferencias y hablan de la terapia gestal en teoría de campo, ¿sí? Que es una terapia gestal más centrada en lo que ocurre en el campo relacional del encuentro del terapeuta-paciente o del paciente-terapeuta, ¿no? Y que aborda distintos tipos de trastornos que quizás una formación de terapia gestal de Flipper no podría llegar, quizás podría ser muy confrontativa, no lo sé. Sin embargo, eso es lo que incorpora mucho esto, diría yo, leer a Laura Peirce, a todo lo que quizás se emergió en la llamada primera corriente de la Gestalt, ¿no? Y eso es lo que nos conecta mucho a lo que realmente es la esencia de la Gestalt, ¿no? Y es lo que yo me encuentro con mucha conciencia, muchas herramientas para poder acompañar sin equipo. Entonces, cuidado con los fantasmas, y con esas terapias light, express, que nos dicen que vamos a encontrarnos con la espiritualidad y eso y lo otro. Yo defino la espiritualidad en dos campos. Primero hay que el desarrollo de la psicología, que es lo que ocupa la psicoterapia. Hay que trabajar de manera psicológica nuestros aspectos más de personalidad, de carácter, la sombra, la neurosis, las emociones. Todo esto es en el campo psicológico, ¿sí? Es necesario. Hay gente que va a terapia buscando solamente este proceso terapéutico, que es psicológico, ¿vale? Luego viene la otra parte, que es lo espiritual, que todo persona también busca. Yo diría que en mi vida la terapia gestal ha logrado mucho en mi psicología, puede equilibrar algunos asuntos de mi tema relacional, mis padres, mi tema relacional con mis parejas. Entonces constituye una forma, un perfil, conectar con un yo personal más auténtico, más contemplativo, ¿no? De ese punto estoy más consciente sí. Sin embargo, de ese punto siento que me falta algo. Y es ahí donde yo conocí a Tomás de la Fuente, psicólogo y terapeuta gestal también, pero además de eso es un buscador espiritual constante. Y resonó mucho, entonces pude conectar con sus terapias
Y él decía de que la psicología es esto y la espiritualidad es esto, ¿sí? No puede combinar ambas partes. Los trabajos es totalmente diferente, ¿sí? Aunque hay personas que quieren venderte la psicoespiritualidad en talleres, y sí, puede ser de que puedes sentir una paz, una sensación, y puede haber experiencias psicoespirituales, exactamente. Pero lo que lees la psicología es el conocimiento de tu sombra, de tu personalidad, de tu carácter, de cómo te relacionas tú. Todo esto es un trabajo de contacto y soporte. Podríamos ponerla acá, la terapia gestal, ¿sí? O muchas terapias que también ayudan. Y la espiritualidad es la búsqueda que tú haces a través de plantas de poder, medicina, ¿no? Ayahuasca, un curso de milagros, hay muchas cosas, meditación, no sé, Diksha, que es una meditación en India, o sea, todo es esta espiritualidad, ¿sí? Ahora, si lo combinas, eres una persona muy iluminada, pero entonces, lo que yo te digo es, primero, yo siempre digo esto de psicología, bases psicológicas. A veces queremos correr a la espiritualidad y nos olvidamos de la parte psicológica, ¿sí? Se me cuenta eso. Yo he tenido mucha gente que ha llegado a terapia conmigo y que son realmente gente que han hecho muchas experiencias psicoespirituales tremendas, ¿sí? Y que en su tema psicológico y terrenal tienen muchas dificultades. Y hemos hecho terapia gestal con ellas y le ha ido de maravilla, ¿sí? Le ha ido de maravilla. Entonces, y hay gente que no les interesa la espiritualidad, que solamente vienen por un motivo de consulta, estrés, ansiedad, depresión, y aplicamos la terapia gestal, ¿sí? Entonces, no importa la necesidad que buscas, siempre buscamos lo psicológico y lo espiritual, ¿sí? Pero ambas partes se integran tremendamente. Y yo diría que la terapia gestal es una terapia psicológica, ¿sí? Pero no espiritual. Lo que puede ser espiritual en una terapia gestal es el ser, o sea, es el terapeuta, ¿sí? Y es por esa razón que tengo muchas personas que son personas que conozco, personas que han sido mis profesores y mis estudiantes, y personas que también han estado conmigo en la formación que he conocido y que han integrado mucha espiritualidad en el enfoque gestáltico y que les va de maravilla. Sin embargo, yo en este proceso me encanta la terapia gestal. Mi público son personas que buscan esa psicoterapia, y por ahí toco muy poco la espiritualidad porque estoy viviendo también mi espiritualidad. Estoy descubriendo muchas cosas. Pilar dice, ¿y dónde tomar el curso de milagros, no? Y la verdad es que yo no es el libro en sí es un curso de milagros. No sé dónde toman cursos de un curso de milagros. De lo que yo he leído, de lo que yo he podido escuchar, uno no toma un curso de milagros, sino uno comienza a tomar el libro. Y el libro te lleva a lecciones, te lleva a prácticas, en el libro está todo, ¿sí? Y acá tengo el libro, si no me equivoco, de un curso de milagros que está por allá. Entonces, Pilar, también hay grupos, creo yo. Hay grupos donde comienzan a leer el libro a determinadas horas y comienzan a compartir experiencias, y eso es de lo mejor, ¿no? Por ahí he visto grupos que abren texto del libro. Creo que mi hermano Carlos creo que hacía eso también en su secuela. Entonces, pero para leer un libro, para leer un curso de milagros, se necesita por lo menos una base o un interés de búsqueda, de conciencia, porque hay cosas que pesan mucho. Hay frases, el libro pesa mucho cuando no estamos claritos en algunos términos sobre dualidad, sobre conciencia, sobre Jesús, ¿no? Y por ahí puede costar un poco. Pero si tú tienes una base, pues, espiritual, teórica, sobre dualidad, sobre la realidad, te va a ir de maravilla porque lo vas a llevar de la mejor manera. Y he visto también que personas que hacen, que están en las finanzas, que están en el mundo digital, que hablan y citan un curso de milagros, ¿no? Mira cómo ha llegado el curso de milagros a varias personas que han podido lograr tener éxito o tener pues mucha abundancia. Cómo te aclara la mente, ¿no? Te ayuda mucho. Sin embargo, o sea,
No es un poco lo que yo te comparto, es lo que pues por ahí he visto, ¿no? Y sí. Entonces, familia, hemos hablado de algunas cosas que pues habitan las terapias Light Express, que podemos quizás hemos vivido alguna experiencia por ahí. Les invito a que podamos que puedan cada uno de ustedes vivir esa experiencia y comenzar a elegir si quieren ir a terapia o si quieren pues hacer talleres, si quieren hacer lo que ustedes elijan, va a ser digno y van a recibirlo de la mejor manera, ¿sí? Si a ustedes les interesa la gestal, hacer terapia conmigo, pues pueden escribirme en el perfil de aquí abajo y van a encontrar los enlaces para que tú puedas hacer tus consultas, ¿sí? Una terapia no te cambia, una terapia te transforma. En una terapia no vas a encontrar las respuestas, sino que las respuestas se van dando en el proceso en el cual tú te involucras. Para una terapia hay que mojarse, muchas veces hay que quemarse, porque hay que sentir eso que evitamos sentir durante mucho tiempo de nuestra historia. Y que muchas veces en una terapia es porque estábamos cansados, porque estábamos sin fuerzas, sin energías de enfrentar una situación, porque ya nuestros recursos están debilitados y la crisis, el duelo, el estrés, la ansiedad han superado nuestros recursos. Es ahí donde necesitamos un espacio de reconexión. Quizás no de trabajar mucho, quizás de no exigirte tanto, quizás eso ya se cansó, quizás ya somatizó en alguna parte de un dolor muscular. Y es ahí donde decidimos, voy a ir a una terapia. Y que mejor estar en una terapia gestal, donde lo que vas a vivir es una experiencia de poder conectar con tu soporte, con tu contacto, de entender de que pues hay recursos, tienes recursos para poder enfrentar y mirar la vida de diferente forma, ¿sí? Eso sería todo, que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo episodio. Chao.